Bueno, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas, a la tutoría número 20, segundo trimestre, primer parcial en tercero de bachillerato unificado. Hoy día vamos a tener el tema los fenómenos luminosos. Vamos hoy día a ver lo que es la reflexión y la refracción. El objetivo, el mismo de semanas anteriores, que es prácticamente desarrollar habilidades para la comprensión y difusión de estos temas de la física, ¿no? Y tratarlos de aplicar desde la física clásica a la moderna, y siempre buscando un espíritu innovador y aportaciones de todos ustedes. Como saben, el licenciado Carlos Hidrobo. Entonces aquí yo les he puesto un ejemplo de lo que sucede con la luz, ¿no? Vemos aquí la famosa aurora boreal, ¿no es cierto? Un fenómeno luminoso muy llamativo y muy evidente, ¿no? Que se da, que la luz tiene cierta distorsión. Esa distorsión se llama una refracción, y a su misma vez tiene una reflexión. Entonces aquí van a aparecer dos fenómenos muy importantes de consolidar y de construir nuestro propio conocimiento de qué es la reflexión y la refracción, debido a que la naturaleza ondulatoria de la luz está presente en la mayoría de los fenómenos que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando hablamos de reflexión y refracción, es cuando una onda luminosa alcanza cualquier tipo de superficie, ¿no?, de separación de medios transparentes de distinta naturaleza. Una parte es absorbida, ¿sí?, y otra parte se refleja, mientras otra parte se refracta. Ahora ustedes dirán, bueno, profesor, y en ese ejemplo, ¿cuál es la reflexión y cuál es la refracción? Entonces déjenme quitar el puntero láser y vamos a ver qué será la reflexión. Entonces miren, entonces aquí vemos que en el mismo gráfico de aquí viene un rayito, ¿no es cierto? Llega a una superficie, en este caso esta superficie es el agua, ¿no? Parte de esta luz es absorbida por el agua, ¿no es cierto? Y continúa hacia adentro. Ahora, con otro color, con color azul. Esta onda luminosa forma un ángulo hacia arriba, y lo que está con azul, pues, es lo que se va a llamar la reflexión, ¿no es cierto? Porque se refleja parte de la luz, ¿verdad? Pero a su vez, parte dentro de la sustancia va a ser refractada, ¿sí? ¿Por qué se llama refractada? Porque otra parte, si nosotros la percibimos con nuestros ojitos, vamos a ver como que ese rayo se distorsiona en el agua, ¿sí? Para que se den cuenta de eso, aquí les voy a poner un ejemplo. Aquí también tengo una imagen a la mano. Me voy a ayudar con una imagen del navegador. Ahorita les voy a compartir. Miren, en este ejemplo es evidente. Miren, aquí se compara y se ve lo que es la reflexión y la refracción. Miren, aquí cae un rayito en un espejo, ¿no es cierto? Viene el rayo y forma un ángulo I con el espejito, y este mismo rayo se lo refleja, ¿no es cierto?, y forma un ángulo R. Eso se conoce como reflexión. Pero ustedes dirán, ¿dónde está la refracción? Y miren aquí, si ven el lápiz y mírenlo dentro del agua, si ven que hay una variación del reflejo dentro del agua. Esa variación depende de la sustancia y hace que nuestra visión cambie la percepción de ese fenómeno luminoso. ¿Por qué? Porque aquí ya no va a haber un reflejo, sino va a haber una refracción. En este caso no hay una luz, pero vamos a trabajar como que la luz es el color del lápiz. Y miren, dentro del agua va a variar, ¿sí ven? Se ve totalmente diferente. Y eso es lo que se conoce como reflexión o refracción. Y puede suceder que dependiendo del material, en este caso un espejo, tenga los dos fenómenos a la vez, que el espejo no solamente absorba la luz, sino también la refleje y la refracte. Entonces, los rayos de luz o los fenómenos luminosos pueden ser reflejados y refractados, y estos van a formar un ángulo llamado, cuando es reflexión, un ángulo de incidencia, y cuando es refractado va a haber un ángulo R que es de refracción, ¿sí?
Aquí vamos a ver una fórmula muy especial y una ley muy especial que se llama la ley de Snell. Pero bueno, voy a dejar de compartir esto y vamos a continuar con la literatura. Entonces, es útil abordar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz, considerando siempre rayos luminosos, ya que se muestran los cambios de dirección que experimenta la luz. Claro, ¿no? Van a experimentar cambios de dirección, dependiendo de la sustancia. Yo ahorita mismo estoy sentado y tengo el computador en una mesa de vidrio. Mi foco es un foco LED que está emitiendo rayos luminosos, y como mi mesa es de vidrio, parte de los rayos van a ser reflejados y van a atravesar mi mesa de vidrio, pero otras también van a ser refractados y que van a hacer un reflejo contra la pared y me van a provocar sombra y penumbra, lo que vimos la semana pasada, ¿no? Debido a que forman ángulos y forman unos tipos de figuras geométricas como conos o como vértices, ¿no es cierto? Es importante saber que la velocidad de la luz siempre es mayor en el vacío. Ahí vamos a ver si se recuerdan la tutoría anterior. ¿Quién me recuerda cuál era la velocidad de la luz en el vacío? ¿Cuánto era la velocidad de la luz en el vacío? ¿Ya se olvidaron? 3 por 10 exponente a la 8 metros sobre segundo, que era equivalente a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? 300.000 millones de metros sobre segundo, ¿no? Ese era el valor en el vacío. Pero la luz, dependiendo de la sustancia o el medio a donde llegue, puede suceder una reflexión y una refracción. Y esa velocidad que tenía inicial puede variar. Entonces por eso es que en algunos textos también encuentran una velocidad de la luz de 2.8 por 10 a la 8 o de 2.9. ¿Se acuerdan que algunos físicos y matemáticos calculaban estos valores y salían valores diferentes, pero todos se aproximaban al 10 exponente a la 8? Era porque en ese tiempo estos físicos y matemáticos no conocían la naturaleza ondulatoria de la luz, ¿sí? No conocían todas estas teorías, ¿sí? Ni todas estas leyes que vamos a ver el día de hoy. Entonces por ese motivo va a variar la velocidad de la luz. Entonces en el vacío la velocidad de las radiaciones luminosas no depende de su longitud de onda, no depende de esa distancia en metros que medimos, sino más bien va a depender del material que vaya a atravesar estas ondas luminosas, porque no es lo mismo cuando un rayo atraviesa un vidrio a que atraviese una pared de cemento, ¿sí? Debido a que son sustancias y materiales que no van a permitir el reflejo, sino más bien la absorción de ese rayo. Por último, tenemos que la frecuencia de las radiaciones luminosas es igual en el vacío que en los medios materiales, no así en la longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que si un rayo tiene una frecuencia o una, qué sé yo, se me ocurre una frecuencia de 1 hercio y atraviesa un espejo, igual esa frecuencia va a continuar siendo de 1 hercio. No va a variar, ¿sí? Va a mantener la misma frecuencia. Pero en cambio, lo que es la longitud de onda sí va a variar, porque vamos a suponer, digamos que tenemos un rayo que atraviese un espejo, va a tener una longitud de 1 metro. Ahora vamos a suponer que el mismo rayo ya no atraviesa un espejo, sino atraviesa agua lodosa. Ya no va a llegar a una longitud de 1 metro, de repente llega a unos 0.75 metros, también llamado 75 centímetros. En este caso la longitud de onda sí puede variar. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes sustancias, ¿sí? En el primer caso teníamos un espejo, en el otro tenemos un vaso o tenemos agua sucia, ¿no es cierto? Entonces no se va a dar el mismo fenómeno que el rayo atraviese el espejo a que atraviese el agua sucia. Incluso el ángulo de incidencia va a variar.
y en el uno puede haber reflexión y refracción y absorción, y en el otro solo puede haber reflexión y no puede haber refracción, porque dependiendo de cada uno de estos materiales vamos a tener diferentes valores. Por eso es que aquí yo les he puesto un gráfico. Miren, llegó un rayo y tenemos dos medios. El primer medio aquí es el aire, luego tenemos un medio, el medio número 2, que supongamos es el agua. Entonces cae un rayo incidente, ¿no es cierto? Y ese rayo es reflejado y va con color verde. Pero otro rayo es absorbido hacia abajo y es refractado. ¿Por qué se llama refractado? Porque miren, aquí digamos que tiene un ángulo de 30. Acá ya también tiene un ángulo de 30 al momento que es reflejado. Pero aquí ya no es de 30, aquí ahora es de 15 grados. Entonces por eso el rayo es refractado, porque cambia hasta cuando uno observa el fenómeno físico, la forma que se manifiesta en nuestro campo de visión o en nuestro sistema de referencia o en nuestro punto de observación. Ahí volvemos de nuevo al caso del vasito de agua con el lápiz, ¿no? Que el lápiz se lo ve afuera del agua muy bien, y cuando lo ves dentro del agua vemos que está refractado, porque cambia el ángulo debido a que cambió la sustancia donde se está propagando ese material, que es en este caso el lápiz. Lo mismo sucede con los rayos, sucede el mismo fenómeno. Basado en eso que hemos visto, entonces van a aparecer dos leyes. La primera ley es conocida como ley de la reflexión y la otra como la ley de la refracción. Vamos a ver entonces qué será eso de la ley de la reflexión y de la refracción. Les voy a leer textualmente lo que dice la primera ley y luego vamos a interpretarla. Dice que el rayo incidente, la normal a la superficie en el punto de incidencia, y el rayo reflejado están situados en el mismo plano. Entonces tenemos aquí una superficie, ¿no es cierto?, a la normal, y aquí tenemos el punto de incidencia. Entonces dice que un rayo incidente, un rayo del sol, están reflejados y situados en el mismo plano. Ambos están situados en el mismo plano. En este caso vamos a suponer que el medio es el aire. Entonces si aquí forma un ángulo de 30 grados, acá también se va a reflejar con un ángulo de 30 grados, ¿sí? Porque están reflejados y situados en el mismo plano. Y segundo, el ángulo de incidencia y reflexión son iguales. Entonces aquí tenemos el ángulo de incidencia y aquí tenemos el ángulo de reflexión. Ambos ángulos van a ser iguales. Y eso se conoce como las leyes de la reflexión. Porque si no hubiera un ángulo igual, significa que ya no habría una reflexión, si no hubiera una refracción. Luego vamos a leer la ley de la refracción. Dice, el rayo incidente, la normal a la superficie en el punto de incidencia, y el rayo refractado están situados en el mismo plano. Sucede lo mismo, ¿no? Viene el rayo, ¿no es cierto?, y está refractado en el mismo plano. Dice que la razón entre el seno del ángulo de incidencia, y el ángulo de refracción R, es una constante igual a la razón entre las respectivas velocidades de propagación del movimiento ondulatorio, porque sabemos que la luz es una onda. Entonces esto va a tener una velocidad de incidencia y esto va a tener una velocidad de refracción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el seno de I dividido para el seno de R va a ser igual a la velocidad de la incidencia sobre la velocidad de la refracción, entendiéndose así que el seno de la incidencia va a ser igual a la velocidad 1 y el seno de R ahí. Entonces seno de la incidencia sobre seno de la refracción va a ser igual a la velocidad de la incidencia 1 sobre la velocidad de la incidencia 2. Y aquí va a salir nuestra primera fórmula de las leyes de la refracción, ¿sí?
En cuanto a la velocidad de la luz, cada medio material está caracterizado por un número que llamamos índice de refracción, ¿sí? Cada sustancia o cada material. ¿Qué quiere decir? Que para el vidrio vamos a tener un valor N1, que para el cuarzo vamos a tener un valor N2, ¿sí? Y que va a llamarse índice de refracción, porque la refracción no va a ser la misma en el cuarzo, en el diamante o en el vidrio, ¿no es cierto? Ese valor va a ir variando. Y dice que este índice de refracción es absoluto, o sea que es un valor constante. Entonces quiere decir que si en el vidrio vale, vamos a suponer 0.4, sin importar si es un rayo del sol, un rayo gamma, un rayo X, un rayo infrarrojo, un rayo, ¿no es cierto? Siempre va a tener este mismo valor en esa sustancia de 0.4. Y vamos a suponer que es, por ejemplo, en el aire 0.133. Sin importar si es un rayo de diferente índole, va a tener siempre ese valor o índice de refracción, ya que es absoluto o constante. Y dice que es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de propagación. ¿Por qué es una? Porque sabemos que la velocidad en el vacío es 3 por 10 a la 8 en el vacío. Pero ya cuando el rayo atraviesa uno de estos medios, el cuarzo, el diamante o cualquier sustancia, pues va a ir variando. Puede ser 2.8 por 10 a la 8. Va a ir variando. ¿Por qué? Porque va a cambiar su propagación. También va a cambiar ahí su valor de velocidad. Entonces en el vacío el índice de refracción es 1. Siempre en el vacío es en 1 aproximadamente. Y también en el aire tiene la tendencia. Pero en otros materiales n va a ser mayor que la unidad, ya que c siempre es mayor que la velocidad. Cuando se refiere a c, se refiere a la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz en el vacío siempre va a ser mayor que la velocidad en cualquier medio, ¿sí? No es lo mismo que en el vacío lancemos una partícula a la velocidad de la luz que lancemos un objeto por el planeta, ¿no? Un cohete. No podemos alcanzar la velocidad de la luz, nunca lo hemos podido. Todavía no existe algún objeto que pueda alcanzar la velocidad de la luz. Entonces vamos a considerar hipotéticamente que tenemos dos medios transparentes e isotrópicos distintos a lo que llamaremos 1 y 2. Vamos a suponer que tenemos un espejo de vidrio y un espejo de cuarzo. Dice, si dividimos sus índices de refracción vamos a obtener lo siguiente. Entonces vamos a suponer que el uno tiene un índice N1 y el otro va a tener un índice N2. Entonces va a salir la siguiente razón, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que el índice de refracción absoluto, supongamos, del vidrio, va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad que tenga el rayo que se está desplazando en ese medio, ¿no es cierto? Y en el N2, de la misma forma, va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío para la velocidad que tenga ese rayo. Entonces ahí vamos a reemplazar N2 sobre N1 y se va a simplificar la velocidad de la luz en el vacío. Aquí ha habido un error, aquí no es B1, aquí es N1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que N2 sobre N1 va a ser igual a B1 sobre B2. En otras palabras, el índice de refracción de un material sobre el índice de refracción del otro material va a ser igual a la velocidad del rayo que tenga sobre el material 1 sobre la velocidad que tenga el rayo sobre el material número 2. Así de sencillo, y aparece nuestra segunda formulita, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, ¿y esa formulita de dónde la sacó, profesor? Eso es lo que se conoce como índice de refracción o ley de Snell. ¿Por qué se llama ley de Snell? Llamamos índice de refracción relativo del medio 2 respecto al medio 1 al cociente de dividir los correspondientes índices de refracción absoluto. Estos cocientes de refracción absoluto pues van a depender de los materiales, ¿no? Van a depender, vamos a suponer que arriba tenemos cuarzo y abajo tenemos diamante. Entonces,
Dividiendo estos dos índices de refracción vamos a saber el índice de refracción relativo entre estos dos materiales. Entonces ahí vamos a acordar la segunda ley de la refracción, la que vimos con anterioridad, y vamos a reemplazar, y ahí se va a deducir la famosa ley de Snell, que dice que el índice de refracción 1 por el seno de la incidencia va a ser igual al índice de refracción N2 por el seno de la refracción. Miren cómo vamos deduciendo cada una de estas leyes. Por último, tenemos cómo calcular lo que es la longitud de onda e índice de refracción. Cuando hablamos de la longitud de onda, hablamos a una distancia en metros. Pero como los rayos tienen una velocidad de propagación elevadísima, pues vamos a saber que la longitud de onda no la vamos a poder en metros. La vamos a medir en una unidad de medida que se llama nm, también conocida como nanómetros. Aquí yo les he puesto una pequeña tablita obtenida o recuperada del libro de física de tercero bachillerato, donde está el índice de refracción en el diamante, en el vidrio, en el cuarzo, en el benceno, la glicerina, el agua, ¿sí? Y en gases de 0 grados y a 1 atmósfera. También tenemos en el aire y en el dióxido de carbono, ¿sí? Esto siempre es unas unidades tomadas en sólidos y líquidos a 20 grados centígrados. Y aquí tenemos una longitud de onda medida a 589 nanómetros, que es un valor sumamente bajo. Es como decir, tengo 0 nueves, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí le vamos a poner el 589. Entonces, más o menos en ese valor se han medido. Entonces miren, aquí tenemos un rayo que forma un ángulo de incidencia de 30 grados, donde es absorbido por el agua, ¿no es cierto? Y también a su vez es refractado y reflejado. Aquí entonces podríamos aplicar la ley de Snell para poder encontrar este ángulo o este índice y esta refracción. En este caso aquí va a ser R, aunque aquí en el gráfico no la hemos puesto. Aquí es R y aquí es I. Lo que sí es muy importante es recordar como N es mayor a 1, porque todos los fenómenos luminosos no se van a provocar en el vacío. Se los ve aquí en nuestro planeta. Entonces aquí N, el índice de refracción va a ser mayor a la longitud de onda de radiación en el medio, es menor que su longitud de onda en el vacío. Miren, aquí tenemos por ejemplo qué sucede con los ángulos límites y con la reflexión total. Vamos a ver algo interesante, un fenómeno que se produce cuando la luz pasa de un medio a otro de índice de reflexión menor. En este caso va a pasar del aire al vidrio. Entonces vamos a ver cuánto tiene el aire y cuánto tiene el vidrio. Miren, el aire tiene 1.0 y el vidrio tiene 1.4. Entonces está pasando de uno menor a uno mayor. Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces mire, viene un rayo, ¿no es cierto?, hacia arriba, que sale del vidrio hacia el aire. Entonces pasa de un índice menor a uno mayor. Entonces a lo que sale, cada rayo que se vaya separando va a ir cambiando su ángulo o su índice, tanto de reflejo como de refracción. Incluso miren hasta la dirección cómo va cambiando. El vector A celeste viene a ser el rayo reflejado y el vector verde va a ser el rayo refractado. Miren, van variando los ángulos. Y donde N2 es menor a N1. Entonces aquí se van a ver 4 cosas particulares o 4 propiedades particulares que dice: cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro con menor índice de refracción, se refracta alejándose de la normal. Miren, entonces si se refracta supuestamente hacia acá, llega un momento en que se refracta que se va a ir para acá, miren, para el lado de acá. Y eso es lo que sucede pues cuando tenemos un espejito y caen los rayos solares, ¿no es cierto? Y nosotros lo movemos. Podemos mover el espejo hasta que la luz se refleje formando cierto ángulo, pero va a llegar en un momento en que se va a refractar.
Al incidir con un ángulo mayor, el ángulo de refracción también se hace más grande, ¿sí? Se va abriendo, se va haciendo mucho más grande el ángulo de refracción. Tercero, para un cierto ángulo de incidencia llamado ángulo límite, el ángulo de refracción R vale 90 grados. ¿Y qué refiere eso que valga 90 grados? Entonces va a suceder algo como esto. Entonces si tenemos un ángulo límite, el ángulo de refracción va a valer 90. Si tengo un rayo aquí que llega de forma horizontal, va a ser reflejado cambiando su dirección hacia arriba y va a volver a formar un ángulo de 90 grados. Por último, para ángulos de incidencia mayores la luz se refleja totalmente. Este fenómeno es llamado la reflexión total. Entonces cuando tenemos un ángulo mayor de 95 grados, va a haber mayor ángulo o mayor reflexión total, ya que vamos a ver o percibir mayor amplitud o mayor superficie del reflejo de esa luz. El ángulo límite es el ángulo de incidencia al que corresponde un ángulo de refracción de 90 grados. Entonces aquí va a aparecer otra formulita, que el seno del ángulo límite va a ser igual al índice de refracción de la sustancia 2 dividido para el índice de refracción de la sustancia 1. Como ya les había indicado, el nanómetro es la unidad de longitud del sistema internacional, que equivale a una mil millonésima de un metro. ¿Qué quiere decir? Que equivale a 10 a la menos 9 metros, o a la millonésima parte de un milímetro. Mucho más pequeño que un milímetro, que una rayita. Y el símbolo del nanómetro es Nm. Unas notas muy importantes ya para culminar esta tutoría es que la luz es un espectro de onda que da origen al color de acuerdo a la longitud de su onda y a la velocidad de propagación. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo del espectro de la onda, vemos la luz del sol, ¿no es cierto? Supuestamente el color amarillo, ¿no es cierto? Blanco. Pero dependiendo de la longitud y la velocidad puede ir variando el color, ¿sí? Va a ir variando el color. Se lo va a poder ver un tono más anaranjado, un color rojo, un color violeta, incluso hasta un color ultravioleta, ¿no es cierto? Porque va a cambiar dependiendo del espectro de la onda. Segundo, la frecuencia de una onda luminosa es la misma en todos los materiales. O sea, la frecuencia de la luz, la cantidad de hercios o el tiempo, sin importar si es en el cuarzo, en el diamante, en cualquier material, siempre va a tener el mismo valor de frecuencia. Déjenme que ayudarme con la pizarra para indicarles eso. Entonces vamos a suponer que un rayo atraviesa un espejo. Y vamos a suponer que el mismo rayo atraviesa un diamante. Supongamos que tiene una frecuencia de 1 hercio. No importa si este material es vidrio y esto es un cuarzo, la frecuencia va a ser la misma. Ambos van a cruzar ese medio con una frecuencia de 1 hercio. Si hacemos relación de la frecuencia es 1 sobre el periodo. Estamos hablando que ambos se van a demorar 1 segundo en atravesar ese medio. Por último, el índice de refracción según la ley, aquí ha habido un error de tipeo, pero es la ley de Snell, la que vimos aquí, la ley de Snell, está relacionado directamente con la velocidad de propagación del haz de luz. El índice de refracción según la ley de Snell está relacionado directamente con la velocidad de propagación del haz de luz. O sea que siempre vamos a necesitar conocer el índice de refracción de la sustancia. Si es un material, un espejo, un vidrio, un cuarzo, un diamante, el oro, dependiendo de la sustancia va a tener un valor constante para poder calcular el ángulo y poder calcular la reflexión o la refracción. Aquí sí quiero que me ayude leyendo Orlando. Ya. Lee el concepto de refracción. Refracción. Ya. La refracción es el cambio de dirección y lentitud que experimenta una onda al pasar de un medio a otro.
con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de la separación de los dos medios. Y si estos tienen índices de refracción distintos, la refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda señalada. ¿Ya? ¿Qué significa entonces eso? ¿Qué nos más o menos nos imaginamos? ¿Qué nos imaginamos ahí entonces? Vemos la velocidad y el cambio de... Me voy a ayudar con la pizarra para explicar esto. Facilito. Vamos a suponer entonces que cae un rayo. Vamos a ponerlo con color rojo. Aquí cae el rayo, ¿no es cierto? Resulta que ese rayo se está moviendo por el aire. Llega a una superficie, ¿no es cierto? Y resulta que esta superficie ya no es aire, ahora es agua. Entonces aquí vamos a suponer que tiene una velocidad V1. Acá ya no va a tener una velocidad V1, va a tener una velocidad V2. Va a variar su velocidad. Y el índice de refracción también va a variar, porque si aquí formaba un ángulo I de 30 grados, acá ya no va a formar un ángulo I, aquí va a formar un ángulo R, un ángulo refractario, que a lo mejor ya no es de 30, sino a lo mejor es de 31 grados. Entonces por eso va a variar la percepción de cómo veamos el rayo. Ahí recordemos el ejemplo del lápiz. Cuando veían el lápiz dentro del agua, se veía una forma, una figura de lápiz fuera del aire y otra figura dentro del agua. Es porque se da la refracción de ese fenómeno luminoso. Pero sin embargo, el rayo, parte del rayo va a ser absorbido y parte del rayo va a ser refractado. Y a su vez también parte del rayo puede ser reflejado, ya que ese haz de luz se puede dividir en dos haces de luz. Entonces una parte de ese rayo también puede ser reflejado y también formar un ángulo de reflejo, que en este caso sí va a ser 30 grados. Si fuera la misma sustancia, pero como cambia la sustancia va a haber también lo que es la refracción. Y eso es la refracción. Ahora por favor ayúdanos leyendo el concepto de reflexión, Jennifer. Se nos fue Jennifer. Jennifer Pineda. Sí, Jennifer Pineda. Dice la reflexión de la luz es un proceso o un fenómeno óptico que inicia cuando los rayos de la luz ingresan y entran en contacto con algún tipo de superficie o cuando atraviesan un objeto que es transparente. Es un cambio de trayectoria en la que se propaga la luz cuando logra atravesar de manera oblicua la superficie que se encuentra separada dos objetos de naturaleza diferente. Ya, entonces el reflejo es lo siguiente. De la misma forma nos vamos a ayudar con la pizarra. De nuevo tenemos un rayito, llega a una superficie, aquí está en el aire, llega acá, no. Cuando se habla de que es oblicua significa de que no es paralela ni que tampoco forma un ángulo de 90 grados, no, sino que es oblicua. Entonces ingresa el rayito. Entonces dependiendo de qué está atravesando, vamos a suponer que es un espejo. Si logra cruzar y continúa con la misma intensidad, existe una reflexión o un reflejo. Y si no logra atravesar, va a formar un ángulo y se va a ir hacia otra dirección. ¿Qué quiere decir? Va a cambiar la trayectoria en la que se propaga. ¿Por qué digo que cambia la trayectoria? Entonces ahí vamos a ver con color azulito. Miren, la trayectoria tenía que se dirigía hacia ¿dónde? Hacia abajo, ¿no?
pero por A o B motivo la sustancia que quiere atravesar no permite eso y la refleja y cambia su trayectoria. Ya no va hacia abajo, sino ahora va hacia arriba. Entonces ahí se dice que existe una reflexión, ¿sí? Ya que se ve un reflejo de ese haz de luz. O también continúa con la misma dirección y es absorbida, y también aquí vamos a ver un reflejo. Entonces en ambas condiciones que les estoy poniendo va a haber una reflexión del mismo rayo. Ahora sí les pongo la actividad para el portafolio. Consta de 3 pequeñas actividades. La primera actividad es un problema. La segunda, preguntas abiertas de verdadero o falso. Y el ejercicio 3, que también es una experimentación. El ejercicio 1 ya les dejé resuelto, está de la página del libro. Muy fácil. Aquí si quisiera que alguien me ayudara leyendo. Dejen ver quién más está para que me ayude leyendo el problema. A ver, Joana Serrano, ayúdanos leyendo el enunciado de la experimentación 1. Donde dice un pequeño objeto. Buenas noches, profesor. Un pequeño objeto iluminado está situado en el fondo de un recipiente con agua. Si un rayo luminoso procedente del objetivo incide sobre la superficie de separación con el aire, entre paréntesis, y igual 30 grados, calcula el ángulo de retracción. Aplicamos la ley de la retracción de Snell. N1C. Ya, ahí paremos para entender eso. Entonces vamos a suponer lo siguiente. En el ejercicio está resuelto, pero hay que entender qué es lo que pasa. Entonces un rayito viene así, ¿no? Viene el rayito ahí y cruza un objeto, ¿no es cierto? Donde vamos a tener un índice N1 aquí de refracción y un índice N2, porque aquí sabemos que está en el aire, ¿no? Y acá no sabemos pues qué será, pues no sabemos qué material será, pero vamos a coger la constante en el vacío de 1. Entonces la ley de Snell, ¿qué es lo que dice? La ley de Snell dice lo siguiente. Acá abajito se las voy a poner para que la recuerden. El seno del ángulo R dividido para el seno del ángulo I, el seno de incidencia, va a ser igual a N1 sobre N2. Entonces aquí en el ejercicio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estamos despejando nuestra fórmula. Estamos despejando nuestra fórmula. Y esto que está aquí dividiendo pasa al otro lado acá a multiplicar. ¿Y por qué es que aparece? Porque aquí tenemos un ángulo I, porque existe una incidencia de ese rayo. Pero cuando se refleja o se refracta, va a haber aquí un ángulo R de refracción. ¿Sí? Va a haber un ángulo R. Entonces aquí vamos a calcular. Entonces el primer dato que aquí nos está dando es que es un fenómeno luminoso en el aire. Y ya me da el ángulo. Me da el ángulo de 30 grados. Entonces me está dando el seno de este ángulo. Entonces aquí quiere decir que es de 30 grados. Y acá no sabemos de cuánto será el ángulo. Entonces vamos a calcular. Entonces vamos a reemplazar. Entonces el primer dato que tenemos es N1, que es el valor en el aire. ¿Cuánto es el valor en el aire? 1.33. ¿Sí? Multiplicado por el ángulo. ¿Cuánto me da el ángulo? 30 grados. Y sobre 1, porque vamos a tomar como base el vacío. No sabemos en qué superficie está. Entonces vamos a tomar como referencia el vacío. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿de dónde sacó este valor de 1.33 de N1? Entonces ahí les voy a poner la diapositiva anterior para que vean la tablita que aquí les puse. Miren, aquí están los índices de refracción medidas con luz. ¿Cuánto es el índice de refracción? Aquí busquemos el de, aquí ve, del agua. 1.3333, ¿sí ven? Entonces aquí está la tablita con los valores. Y en el aire es de 1, ¿sí ven?
Entonces de ahí sacamos esos índices. De ahí sacamos el 1.33 y sacamos el 1. Ahora comprobemos a ver si está bien. ¿Cómo es que se hace ese procedimiento? Entonces nos vamos aquí a ayudar con nuestra calculadora. Entonces vamos a poner 1.333 multiplicado por el seno de 30 grados. Igual. Dividido para 1. Igual. Vamos a ver cuánto nos sale. Ahora, como aquí está un seno y necesitamos obtener el ángulo, necesitamos sacar la función arcoseno. Entonces vamos a presionar la tecla aquí, Shift seno del resultado que nos salió, y presionamos la tecla igual. Nos sale 41.79. Ahora para convertirlo en grados presionamos esta tecla de aquí y nos sale que el ángulo de refracción, ¿no es cierto?, es de 41 grados 47 minutos 51 segundos. En el ejercicio del libro hay cosas que obvian, pero aquí lo vamos a ver por qué. Aquí les voy a explicar por qué. Hasta aquí está entendido que es el seno de refracción es igual al valor en el agua sobre el valor del aire y por el ángulo de refracción. Entonces tengo el rayito, llega a la superficie, es refractado, forma un ángulo I y aquí tenemos un ángulo R. El ángulo de aquí es de 30, el de aquí no sabemos. Entonces, hasta aquí lo que tengo calculado es el seno de ese ángulo, que equivale a 0.6665. Pero yo no quiero la función seno, quiero el ángulo. Entonces, el ángulo R se convierte en un arcoseno. Eso el libro obvia, porque en tercero de bachillerato debemos saber que para encontrar un ángulo necesitamos convertir la función arcoseno. Entonces sería el arcoseno de 0.666 y ahí nos va a salir que el ángulo de refracción es de 41 grados. Entonces miren, como aquí tenía 30 grados, pero en el momento de cambiar la sustancia no se reflejó o no se refractó con 30 grados, ahora se refractó con 41 grados. Entonces, si nosotros vemos ese rayo con nuestra percepción visual, vamos a ver que varía su propagación y también que va a variar su ángulo. ¿Sí? Facilito de resolver, ¿no? Solamente tener la fórmula y los valores dentro de cada sustancia para aplicar la ley de refracción de Snell. Vamos ahora a la pregunta 2. Dice, responde si son verdaderas o falsas estas afirmaciones. Dice, la luz cambia su longitud de onda y su velocidad al pasar del aire al agua. ¿Qué creen que será la respuesta? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice Orlando? ¿Será verdadero o falso? ¿Te no fuiste, Orlando? Johanna, ¿qué dices? ¿Verdadero o falso? Ya está, creo, mi gente con sueño. Entonces, tenemos una sustancia aquí, el aire. Sí, muy bien, es verdadero. Y aquí tenemos el agua. Miren, nosotros recién con la ley de Snell comprobamos. Si el ángulo cambia, también va a cambiar la longitud de onda y por ende va a cambiar la velocidad. ¿Sí? Por eso existe la ley de Snell. Si no, no hubiera la ley de Snell. Porque la luz sí cambia su longitud de onda y su velocidad al pasar del aire al agua. Porque tienes diferentes valores de índice de refracción y van a cambiar los ángulos. Aunque ustedes no lo quieran creer, en el agua se tiene mayor distancia o mayor propagación. ¿Sí? Por eso es que hay ciertos animales, cambiemos de una onda luminosa a una onda acústica. Por ejemplo, el sonido. El sonido en el aire tiene menor longitud de propagación y en el agua tiene mayor longitud de propagación, porque el agua es un medio uniforme para propagar una onda. El aire en cambio tiene lo que es el roce. Por eso hay animales como las ballenas emiten ondas acústicas como el sonido, que la pueden escuchar a millones de metros, perdón, a miles de kilómetros, y lo pueden escuchar en el agua.
Y en el aire, si emitieran en la misma onda, no la pudieran escuchar porque la longitud cambia y varía, hablando de ondas acústicas. Y lo mismo sucede con la luz, porque ustedes saben que la luz también es una onda. B. La frecuencia de una onda luminosa no es la misma en todos los medios materiales. La respuesta correcta es verdadero, ¿sí? La frecuencia de una onda luminosa no es la misma en todos los medios materiales. ¿Por qué? Porque aquí ya comprobamos de que puede cambiar el ángulo y puede cambiar también si existe reflexión o refracción o reflexión. Por último, C. El índice de refracción de un medio nos permite calcular la velocidad de la luz en él. La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque el índice de refracción no solo permite calcular la velocidad de luz en él, lo que nos permite calcular en realidad es el ángulo o la propagación, ¿sí? No nos permite calcular la velocidad de la luz, eso no. Porque aquí en las fórmulas que nosotros hemos visto, en ninguna fórmula hemos visto que nos permite calcular la velocidad de la luz. La velocidad de la luz ya está dada, que es un valor constante que el otro día les di de 3 por 10 a la 8, ¿sí? Aunque sí existen algunas fórmulas que permiten encontrar o tienen relación con la velocidad como esta, pero no nos permite encontrar la velocidad de la luz. Nos permite encontrar la velocidad de propagación de una luz, pero refractada o reflejada. Y por último tenemos la experimentación 2, que dice que un rayo de incidencia al vidrio, aquí miren ya cambió el material, aquí el material es el vidrio, el valor de n aquí es de 1.52, ¿sí? Sobre una superficie de separación con el aire. Entonces aquí n2, ¿cuánto valdrá? Valdrá 1, ¿no es cierto? Dice que forma un ángulo de refracción de incidencia de 30 grados. Tendrían que aplicar la misma fórmula. Sería que multiplicar 1.52 por 30 y dividir para 1. Y con eso van a calcular el ángulo de refracción. También les pide encontrar el ángulo límite, que es cuando es 90 grados. Y si se producirá una reflexión total para un ángulo de 45 grados. Para ver si existe una reflexión total del rayo. O también hubo una absorción del rayo. Bueno, eso ya les queda como actividad para el portafolio, para que ustedes la resuelvan en esta semana. Aquí les dejo el link del libro para que lo puedan descargar y las páginas donde se encuentra el material curado para la tutoría de hoy día, que es de la página 145 a la 147. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si es que hay alguna pregunta y si no, pues ya cerramos con la tutoría. ¿Tenemos entonces alguna pregunta de los fenómenos luminosos llamados reflexión y refracción? ¿Sí está claro que? No. Sí está claro. Sí está claro entonces lo que es la reflexión y la refracción, ¿no? Entonces hay veces cuando vemos que en un espejo un haz de luz, normalmente nosotros decimos se refleja, pero no necesariamente se refleja, también se puede decir que se está refractando, ¿sí? Porque forma diferentes ángulos, ¿sí? Y no tiene un reflejo con oblicuo o solo que cambie la dirección o que cambie el sentido, ¿sí? Entonces hay que tener, aunque sí nosotros podemos decir cotidianamente que existe el reflejo, porque así nos lo enseñaron, pero en física no, en física va mucho más allá y existen conceptos como la reflexión y la refracción, ¿sí? Bueno, por favor les ruego que activen la cámara para hacer la captura de la clase y aquí nos veremos la semana que viene. Activen por favor la cámara. Activo, Orlando. Oh, yeah. Miren, ahorita mismo que los veo activando la cámara, veo un fenómeno luminoso, veo que hay refracción y que hay reflexión. Porque depende de la lente de tu cámara, de tu dispositivo tecnológico, pues va a absorber parte de la luz o va a reflejar parte de la luz. Bueno, no los canso más. De mi parte, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Y si algo no comprendieron de esta tutoría, por favor, ver el video las veces que sea necesario y reproducirlo en mi canal de YouTube. Y revisar la diapositiva. O
buscar en las fuentes bibliográficas que les comparto, donde también está explicado el material del día de hoy. De mi parte, muchas gracias y chao chao.